Yo os traigo algo de escénica. No siempre hablo de escénica, pero en este caso sí hablo de escénica y quería traeros algo a colación de lo que Edu nos contaba, que es el concepto de punto de vista, ¿no? Y aquí esto, bueno, pues si alguno de vosotros ha visto vídeos míos que he hecho antes de la etapa de Lighting Adepts, a lo mejor a alguno de vosotros os suena esta slide, este plano, porque lo he utilizado anteriormente para explicar este mismo concepto, pero quizá de una manera un poco menos detallada y sin los ejemplos que nos ha puesto Edu, que son geniales para explicarlo. Y yo quería incidir un poco en esto porque, como decía, Edu es un experto en esto y porque es muy importante a la hora de diseñar. Y a mí me hubiera gustado, cuando diseñaba iluminación al principio, entender más esto, ¿no? Porque era algo que no comprendía a fondo cuáles eran las implicaciones del punto de vista. Lo que tenéis ahí en imagen es un punto de vista al uso. Yo le llamo en eje, yo le llamo un frontal en eje, y básicamente aquí lo que veis con ese front of house, que es donde estaría el control de luz y el control de sonido en un espectáculo estándar. Pues ¿por qué se pone ahí? Porque está en eje con el centro del escenario. Aquí hay un concepto muy interesante, no lo he dicho en la emisión, pero bueno, ahora lo insisto, que es el concepto de cero, el concepto de centro, ¿no? La mayoría de iluminadores e iluminadoras, cuando llegan a un escenario, pues una de las primeras cosas que se hace para el montaje es coger cinta y marcar cuál es el centro, ¿no? ¿Por qué se hace esto? Bueno, pues es porque es muy importante para el audio, porque ahí van a ir monitores de audio, para toda la microfonía, para todas las posiciones de backline, toda la gente que pone los instrumentos y, por supuesto, para todo el ámbito escenográfico de vídeo y, sobre todo, para la luz. ¿Por qué la luz? Porque al final esa referencia de cero, ese centro, es a donde los haces van a tener que marcar simetrías, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos posiciones o paletas de mesa. Normalmente en una consola de iluminación trabajamos todas esas posiciones para las cabezas móviles, también para las luminarias fijas, en el enfoque, y lo que hacemos es que todas esas luminarias, bueno, pues tengan lugares en el escenario que no siempre tienen que trabajar en las escenas al final a nivel de simetría. El hecho de jugar con asimetrías, estoy ahora recordando varios espectáculos de Leroy Bennett que trabajaban precisamente en asimetría y que nunca veías a dos aparatos haciendo lo mismo, pero son referencias, ¿no? Esa referencia de simetría son referencias que la audiencia siempre va a tener y es una audiencia que va a esperar eso. Porque todo en nuestras vidas tenemos dos ojos, ¿vale? Vemos en horizontal, ¿no? Desde los tiempos en los que vivíamos en cavernas, bueno, pues buscamos esta experiencia inmersiva y todo en nuestra vida, tanto en nuestras caras, en nuestro cuerpo, como en lo que vemos, lo evaluamos en función de un punto de vista simétrico, ¿vale? Esto no quiere decir que luego podemos jugar con ello y romper las reglas, ¿no? Como nos decía Ada Bonadei en uno de los programas, por supuesto que hay que romper las reglas, pero hay que entender que a nivel de composición partimos de eso, ¿no? Partimos de esas estructuras, de esos esqueletos narrativos, algo muy similar a los que sois diseñadores gráficos, a lo mejor, pues Rudolf Arnhem, como sabéis, tiene un libro en el que profundiza muy a fondo en estos esqueletos, las relaciones de tensión, el diseño gráfico, etcétera, etcétera. La gente que conozca la pintura sabéis que es otra parte muy clara del lenguaje en la pintura. Y nosotros, en el diseño de iluminación, tenemos también todos estos conceptos. Simplemente que, bueno, pues desgraciadamente no están muy explicados, ¿no? No hay una metodología, digamos, una literatura de diseño de iluminación donde esto se explique tan a fondo, estos conceptos de composición. Poco a poco la vamos construyendo entre todos, pero es importante estar en el centro porque eso es lo que te da esta noción de simetría, ¿vale? Que te permite evaluar si las escenas se pueden trabajar correctamente o no. Al final esto depende del montaje, como sabéis, si el montaje está desnivelado, si uno de nuestros está más arriba o más abajo, esas simetrías se van a romper, incluso a veces pues si hay una garra más larga que la otra, pues la cabeza móvil está un poco abajo, ya la simetría no funciona de la misma manera. Al final siempre estamos trabajando con tiros, ¿vale? Con esos haces de luz que tienen que recorrer una distancia y al recorrer la distancia se van abriendo y si hay pequeñas diferencias en el montaje, en la ubicación de las luminarias, van a afectar a cómo abren esos haces y van a tener consecuencias para nuestras escenas, no tanto porque nosotros queramos hacer escenas simétricas, sino porque no vamos a poder funcionar en base a los parámetros que nosotros tenemos en la cabeza. Vamos a tener que adaptarnos a las limitaciones del montaje y a los errores del montaje, ¿vale? Entonces, en esta
imagen que veis aquí, este es digamos, escenario estándar, un espectáculo estándar donde tienes una perspectiva idónea en el centro donde está el control de luz y sonido estándar, ¿vale? Que es el front of house. Y ahí, a medida que os vais yendo hacia los laterales, pues vais teniendo una visión, el público va teniendo una visión más limitada del espectáculo, porque al final siempre va a haber partes que no van a estar cubiertas, es decir, incluso en función de dónde estén, puede que no vean a alguno de los músicos, verán siempre a los músicos desde perfil, es decir, la experiencia no es la misma, el volumen no es lo mismo, la percepción no es la misma, y no hay una manera adecuada de hacer que esa visión, bueno, pues iluminar para ellos, ¿no? No es sencillo, porque al final, bueno, pues el propio escenario está pensado para trabajar de manera frontal. Entonces, al final, para el diseñador, la diseñadora de iluminación, un espectáculo de este tipo se acaba convirtiendo en un cuadrado, en un rectángulo de 2 dimensiones, donde tienes a la hora de composición, pues horizontal, un eje horizontal, ¿vale? Izquierda-derecha, tienes un centro y tienes una altura de arriba y abajo. Y ya está, porque luego la profundidad te la van a dar las luminarias. La ubicación de las luminarias, si están en un frontal, si están en el contraluz. Y bueno, esto es una de la magia, una de las técnicas mágicas, digamos, que tienen los diseñadores de iluminación y los diseñadores de iluminación para crear volumen, ¿no? El jugar con las ubicaciones, con el tipo de escena, crear capas, crear volúmenes, porque es complicado realmente crear esos volúmenes cuando la perspectiva frontal siempre o casi siempre le va a dar al público esa visión de 2 dimensiones, a no ser porque realmente la luz sea capaz de crear espacio, ¿no? Y, bueno, pues simular otro tipo de realidades, ¿no? Entonces, hay una visión limitada en los laterales y luego, a medida que el espectador se va acercando al proscenio, es decir, al frontal del escenario, pues va a tener más volumen, una percepción más amplia de volumen, porque como sabéis, esos haces pues tienen un recorrido que hacer y ese recorrido abre más cuanto más cerca estás. ¿Por qué? Porque las distancias, el arriba y abajo, empiezan a distorsionarse, ¿no? Entonces, al final, uno no tiene un arriba y abajo claro de dónde están las luces, dónde está el artista, cuando está cerca del escenario, porque cambiamos el punto de vista y el artista está encima de nosotros, ¿vale? Las luces están encima de nosotros, con lo cual la sensación empieza a tener diagonales, empieza a crear una especie de embudo, ¿vale? Que se expande, una perspectiva diferente, y eso hay que tenerlo en cuenta porque es muy fácil cegar al espectador y al mismo tiempo, bueno, pues, la experiencia es diferente, ¿vale? Es mucho más vívida cuando uno está cerca del escenario. Entonces, esto era lo primero que mostraba, un poco para tener el punto de partida, que es el eje central, ¿vale? Un eje frontal, que es como la gran mayoría de espectáculos están montados, ¿vale? Y, bueno, en el ámbito teatral, una caja negra, etcétera, pues todavía más, ¿no? Sobre todo si el espectador está en butaca y no se puede mover. Pero eso no siempre es el caso, ¿no? Ahora tenemos un formato bastante estándar también, que es el formato de pasarelas, un formato como este, donde uno tiene esa perspectiva idónea también, tiene un control de front of house también, pero hay una pasarela ahí, hay una pasarela que sale del escenario y que entra entre el público, ¿no? Y eso crea zonas de interacción, que esas 2 zonas que tenéis ahí a los lados de la pasarela, que son muy interesantes porque hay una interacción real del artista con su público, pero eso hay que iluminarlo de alguna manera, ¿no? Y esa es la gran diferencia, es decir, en esta imagen, en este tipo de escenario, tenemos todas las circunstancias que vimos en el anterior caso, son exactamente las mismas, todos los matices, todos los detalles para los puntos de vista, digamos, estándar, de festival más estándar, y a mayores, o sea, encima de todo eso, tenemos las ventajas y las desventajas de tener ahí una pasarela. Hay muchas ventajas porque al final es una manera más de crear volumen, es una manera de poner luz entre el público y sobre todo en los laterales veis que existe, pues pasamos de una visión limitada a una visión espacial, ¿no? Porque al final vamos a tener a un espectador ahí que va a moverse, va a mover la mirada y no va solo a ver un perfil de escenario, sino que va a ver un perfil de pasarela también y la pasarela va a estar más cerca de él o de ella que el propio escenario, ¿no?
Esto es interesante porque crea otro tipo de experiencia para la gente que está ahí, crea una visión diferente y enriquece un poco la experiencia de los laterales. No tanto la perspectiva idónea, sigue siendo la misma, sigue siendo el mejor lugar, ¿vale? Y no tanto en las zonas de interacción, porque la gente que va ahí, cerca de la pasarela, bueno, pues espera otro tipo de experiencia, otro tipo de vivencia con el artista, ¿vale? Poder tocarle la mano, poder estar cerca, poder verlo de cerca, bueno, un formato más fan si se quiere, y claro, la complicación de esto es el hecho de cómo iluminamos eso, ¿no? La pasarela la podemos iluminar con frontales muy lejanos, es decir, que estén muy lejos de la pasarela, porque daros cuenta que en el escenario pues tenemos estructura, ¿no? Podemos montar las luminarias en el frontal, justo en el frontal del escenario, pero aquí no. Entonces, incluso aunque pudiéramos, la mayoría de espacios pues no va a tener estructura preparada para eso. A veces no hay puntos de motor, puntos de rigging para poder colgar una estructura ahí. Hay que meter unas patas de trus que vayan de suelo, unas torres. Eso ya es un problema a nivel de seguridad porque hay gente de por medio. ¿Cómo acotas eso? Es decir, hay muchas connotaciones aquí que son importantes a la hora de diseñar luz para esas pasarelas. Y luego que la luz incide de maneras diferentes en estas pasarelas porque uno no puede hacer siempre lo que quiere, ¿no? Al final, si uno se decide por lo que hace la gran mayoría de iluminadores, que es poner estructura volada, es decir, con motores justo encima de la pasarela, pues vas a tener luces cenitales, ¿no? Que tendrás que adaptar, es decir, cuando el artista se va moviendo desde salir del escenario y acercarse a la zona de front of house, pues ahí tienes un frontal que puedes hacer con las últimas luces, las luces que tienes más cerca, voladas cerca del front of house, pero va a haber muchas situaciones en las que solo puedes iluminar con un cenital y esto te va a dar unos frontales con sombras, ¿no? Que era lo que hablábamos en otro de los programas, unas cuencas en los ojos, bueno, crean volumen. Al final, tener en cuenta que la gente va a ver a este artista perfectamente iluminado con un frontal cuando está en escenario y cuando sale a la pasarela se permiten licencias para crear volúmenes, color y otro tipo de estructuras en las escenas, pero aún así es difícil iluminarlo y sobre todo cuando los momentos son importantes. Al final se querrá recortar luz también, que se querrá eliminar el escenario de fondo y hacer que el artista destaque más cuando está en pasarela. Hay muchas connotaciones a tener en cuenta cuando hay pasarelas y luego el hecho también de que se puede utilizar luz de suelo y esto puede limitar bastante la visibilidad de los que están en las dos zonas de interacción a ambos lados de la pasarela, porque al final si el público tiene una cabeza móvil montada en el suelo de la pasarela justo delante de ellos, pues la van a ver todo el espectáculo, ¿no? Y al final una cosa es iluminar con los que están en las gradas cuando el artista está en la pasarela y otra cosa es arruinar al show al que está más cerca del artista en esas zonas de interacción. Bueno, hay muchas implicaciones de este tipo de diseño y son complejas, ¿no? Realmente son complejas porque ya decimos, añadimos todas las vicisitudes, todas los detalles, los problemas, las características de un espectáculo al uso, con un escenario al uso más o menos grande, con mayor o menor amplitud, pues lo uníamos este nuevo escenario, porque al final es un escenario añadido, donde ocurren una serie de cosas sin tantas posibilidades a nivel de estructura, sin tantas posibilidades para iluminarlo como nosotros queremos, sino como un poco nos deja el espacio y que tenemos que jugar con eso en el diseño para que parezca integrado, ¿no? Y que no sean la pasarela totalmente desconectada del escenario. Al final lo que se quiere es que haya una transición y que el escenario sea todo el espacio, no solo el escenario al uso. Y luego hablábamos del tercer, el tercer caso, ¿no? Que es el escenario de 360 grados. Y aquí, claro, el concepto de punta de vista toma un cariz muy especial, que es el que nos contaba Edu, es en lo que Edu es especialista, y esto es extraordinariamente difícil, porque al final toda la gente va a tener una visión espacial. Daros cuenta que si no hay butacas, además, la gente va a poder moverse por ese espacio. Es decir, que el que está en la parte de delante a lo mejor luego está en la parte de detrás. Y el gran problema que todos los iluminadores y iluminadoras mencionan con los escenarios 360 es siempre el mismo, que es, bueno, cuando tienes una luz frontal, desde otro punto de vista, esa luz frontal es un contraluz. Y el contraluz, desde el otro punto de vista, es un frontal en otra de las caras del escenario. Además de que el artista se va moviendo, ¿no? Al final va hablando de distinta gente y eso quiere decir que su cara cambia de ángulo, ¿no? Cambia de perspectiva y por tanto tenemos que iluminarla desde distintos lados, ¿no? Hay varias soluciones para esto y una de las más frecuentes
yo lo comentaba en la emisión, es el utilizar, bueno, doblar los aparatos, ¿no? Es decir, tener un diseño, una intención, un tipo de montaje que se va a usar y luego llevar ese montaje a distintas caras del escenario para poder duplicar y luego en la composición de escenas, en función de dónde esté el artista, lo que está haciendo, etcétera, pues combinar aparatos de los 2, 3, 4 diferentes montajes que hemos hecho, bueno, pues para decidir, ¿no? Cuándo se le ve al artista, cómo, pero es muy difícil, ¿no? Y sobre todo si hay cámaras. Daros cuenta que lo que nos contaba Edu, ahora ya os vais dando una idea de la complejidad. Edu, cuando nos contaba la batalla de Red Bull, no solo tiene un 360, sino que además de esto, y no solo pasarelas, sino que además de esto tiene cámaras, y cámaras para 1 millón de gente que está viendo el stream al mismo tiempo. Es decir, es un impacto brutal, porque hay muchísimos tiros de cámara diferentes y tiene que funcionar desde todos los tipos de cámara, porque si no funcionan algunos tipos de cámara, pues lo que ocurre es que la gente que está en sus casas no entiende lo que está ocurriendo. La gente ahí en el evento sí, porque al final pues estará hablando con su amigo o moviéndose o lo que sea, pero la gente que está viéndolo retransmitido no comprende qué está ocurriendo si en algunos de los tiros de cámara la luz no funciona y no hay una integración. Al final el espectáculo en sí no funciona, se pierde interés y se pierde, se desconecta, ¿no? Como audiencia en casa, que es fundamental, que al final el evento es un día, pero lo que se graba pues va a quedar ahí para siempre, ¿no? Y al final es tu nombre también como iluminador o iluminadora el que va a relacionarse a ese espectáculo, ¿no? Entonces, bueno, lo que decíamos es eso, ¿no? Fijaros cuántas zonas de visión espacial y cuántas zonas de interacción, porque ahora esa interacción de la que hablábamos en la pasarela, pues ahora la tienes en ese rectángulo, ¿no? Todo alrededor, y ahí tienes que tener cuidado donde posicionas las luces, asegurarte de que hay un frontal siempre, de que hay una contra siempre, que hay volumen, que nadie esté cegado. Es decir, hay tantas posibilidades que lo mejor probablemente sea para el iluminador o iluminadora moverse por el espacio y hacer pruebas, ¿no? Pues yo comentaba en la emisión también como hace la gente de sonido muchas veces, ¿no? Que hacen pruebas con los micrófonos inalámbricos, moviéndose ellos mismos por el espacio, asegurándose que no haya acoples, etcétera. Pues esto es algo que el diseñador o diseñador de iluminación debe hacer también, ¿no? En estos 360, porque al final es la única manera de asegurarte de que todo el mundo está teniendo una perspectiva correcta del espectáculo y que no se le está arruinando, que al final es lo que va a tener en cuenta el promotor, ¿no? Y esto es un punto de vista múltiple, muy complejo, como decía, donde ya no hay 2 dimensiones ni 3, hay muchas diferentes, porque al final hay que, viendo uno de las caras del escenario, hay que iluminar pensando en la otra cara, más lo que tienes en el monitor, lo que está saliendo en cámara. Tiene mucha complejidad y yo admiro mucho a la gente que hace bien esto, que hay gente que está especializada, y Eduardo Valverde es uno de esos especialistas, ¿no? Que entiende muy bien cómo trabajar el 360, que además es grabado, etcétera, tiene una complejidad muy extensa, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que yo os contaba, ¿no? Es un formato diferente, como decía, bueno, pues porque al final hemos tenido esos problemas de audio con Eduardo. Evidentemente yo no lo cuento como lo cuenta Eduardo, pero sí he querido recopilar, por un lado, lo que él nos ha contado con los proyectos y que no quedara nada en el tintero y que os quedarais con todos esos detalles, esas pistas que él nos ha dado. Espero haber podido contar la gran mayoría de ellas, y luego quería contaros también esa parte para la gente que nos sigue por el tema académico y entender un poco más a qué nos referimos cuando hablamos de punto de vista, ¿no? Y como el punto de vista no es nunca el punto de vista del diseñador de iluminación, sino el del público. Ese es el punto de vista que cuenta, ¿no? Por eso se habla muchas veces de cuál es la izquierda y la derecha del escenario. Bueno, la izquierda y la derecha del escenario es siempre la izquierda y la derecha del público, ¿vale? Es decir, cuando uno mira el escenario, pues esta es la izquierda y esta es la derecha, no al revés, uno en el escenario mirando hacia afuera, hacia el control, la izquierda y la derecha, que es la contraria, ¿no? Siempre desde el punto de vista del público trazamos esa izquierda y derecha, y eso es porque el punto de vista del público es el que cuenta. Y lo que decíamos es que, bueno, pues en el teatro a veces es posible matar algunas butacas, no venderlas. Hablar con el promotor, bueno, pues esto que es una visión muy limitada, pues no vamos a venderla. No siempre es posible, obviamente, porque al final el promotor quiere vender cuantas más butacas mejor, pero este entorno clásico que hay que matizar, lo matizar también en la emisión, que no es algo nuevo esta perspectiva del 360, es decir, no podemos decir
Esto ocurre en el teatro, pero no ocurre en espectáculos, o al revés, en absoluto, porque como sabéis, lo digo muchas veces, toda la iluminación arquitectónica, eventos, corporativa, televisión, escénica, todo, música, toda la iluminación viene del teatro. Toda la iluminación viene del teatro. Hablamos de algo que tiene pues, muchísimos, tiene milenios de historia, y el teatro se iluminaba antes con antorchas, con luz natural, poco a poco se fue haciendo con luz artificial, y evidentemente en el teatro había escenarios 360 ya. Durante todos esos siglos y siglos y siglos, este formato ya se hacía. No solo había un Afore italiana, un teatro a la italiana, etcétera, como el tradicional que entendemos hoy, con la caja negra, etcétera, sino que había muchas diferentes versiones de teatro, y algunas de ellas eran 360 y había que iluminarlas también, ¿no? La gran diferencia es que a día de hoy contamos con una técnica, unas luminarias que no estaban disponibles en aquel momento, cuando esto se hacía, y bueno, pues hay luego disciplinas artísticas como la performance y muchas otras instalaciones que usan el 360 por defecto, ¿no? Ya no digamos en el área del diseño de iluminación arquitectónica, que como sabéis todo es 360 porque al final está hecho para viandantes, ¿no? Que se está moviendo por el edificio, viendo desde distintas perspectivas, creando un skyline de una ciudad. Bueno, eso es el colmo, digamos, de la visión 360, es sin duda la arquitectura. Hablaremos de ello también en algunos programas y cómo se trabaja eso, pero claro, tiene menos connotaciones a nivel de cambios temporales, ¿no? Artistas que se mueven, zonas que hay que crear, poner la luz en un sitio, quitarla en otra, digamos la iluminación dinámica en diseño de iluminación arquitectónica es relativamente moderno, aunque sí que se hace con cambio de color y muchas otras cosas, y ahora ya hay espectáculos muy grandes, estoy pensando en el Burj Khalifa y muchas otras instalaciones arquitectónicas ya con mucha media, ¿no? Con mucho vídeo, con muchos píxeles, con muchos cambios, etcétera. O sea, eso existe también, pero bueno, la gran mayoría del diseño de iluminación arquitectónica está hecha para la visibilidad y para crear volumen, enfatizar la arquitectura, una narrativa, etcétera. Y bueno, pues en eso son expertos, ¿no? Sin duda en el tema de diseño de espacios 360. Por eso os quería montar un poco toda esta perspectiva y entender que hay que diseñarlo de maneras diferentes en función de uno se va, a dónde uno va, ¿no? Por eso es tan difícil adaptar un espectáculo que está creado por un escenario pequeño, estándar, llevarlo a un escenario 360 masivo. Pues, evidentemente hay que cambiarlo todo, porque los puntos de vista cambian, y esta noción de punto de vista siempre ha de estar ligada a la historia que se cuenta con el diseño de iluminación. ¿Por qué insisto yo tanto? Soy un poco pesado con el tema de suscribirse. Bueno, pues es muy importante porque así es como funciona el algoritmo de YouTube, como sabéis, y si no hay los suficientes suscriptores o no hay suficientes visualizaciones, pues lo que ocurre es que el algoritmo no lo promociona, no lo saca para nuevos usuarios, y al final nunca llega nueva gente, ¿no? Al final, bueno, estaría bien también que nosotros, que somos una comunidad pequeñita, y hablar unos con otros, estaría genial y conocernos más, pero bueno, pues todos queremos un poco que nuestro oficio pues avance, que se nos reconozca más, o se les reconozca más a los diseñadores y diseñadores de iluminación, y hacer que, bueno, el mundo de la luz sea más próximo a todos, más entendible, que los estudiantes tengan más contenidos con los que partir, y bueno, ayudarnos unos a otros, que es como este oficio se ha transmitido durante, bueno, siglos, ¿no? Que prácticamente, y ahora tenemos la ventaja de que tenemos internet, y por eso tenemos que compartir más, ¿no? Entonces tenéis dos opciones. Una es suscribiros en este canal, es tan simple como darle a suscribirse, ahí lo vais a ver, y la otra opción es ir a lightingades.com, y ahí veréis que hay la opción de registraros en el newsletter, en el footer, ¿vale? En la parte de abajo de la web. Ahí vais a poder, y lo vais a tener también como un botón, suscribiros al newsletter, que nos permitirá enviaros boletines de actividades, eventos, etcétera. No spameamos, lo hacemos cada 15 días nada más, pero es interesante porque al final lo que queremos es crear una comunidad, estar juntos y hablar de lo que nos interesa, que es hablar de la luz. Es lo que nos apasiona, no queremos hablar de ninguna otra cosa, y todo el mundo bienvenido a entender más cómo se diseña iluminación. Y bueno, pues además con estos magos lucis maravillosos como Edu Valverde, que nos permiten entender los secretos de los montajes tan potentes y de diseños tan interesantes.